Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al curso de psicoanálisis online gratuito, inhibición, síntoma y angustia. Hoy estamos acompañados por la lluvia en Madrid. ¡Viva la lluvia! ¡Viva la fertilidad de la tierra! Buenos días. Viene la lluvia para regar estas semillas que estamos plantando en el mundo entero y que crezca el psicoanálisis, que broten los tallos de estas plantas que se están alimentando de la savia psicoanalítica y que van a crecer poco a poco. Buenos días, bienvenidos al curso online gratuito Inhibición, Síntoma y Angustia. Esta es la quinta clase del curso y hoy vamos a hablar de histeria y neurosis obsesiva. Carlos López, de arte, estoy en el trabajo, lo disfrutaré en diferido. Un saludo. Muy bien, Carlos. Pues bienvenido ahora y bienvenido después, cuando lo veas en diferido. Bienvenidos a todos los que os estáis incorporando. Son las 11:01 de la mañana, hora española. Os hablo desde Madrid, España. Mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Con estos cursos lo que pretendo y deseo es difundir el psicoanálisis por todo el mundo, por todos los rincones, para que todos y cada uno de vosotros podáis tener una aproximación fidedigna y exacta de lo que es el psicoanálisis, de lo que es la disciplina que se centra en estudiar el inconsciente y que podamos eliminar prejuicios que están tan presentes en la sociedad hoy acerca de esta ciencia despertadora, de esta ciencia que nos aporta clarividencia y que se llama psicoanálisis. Bien, estamos en inhibición, síntoma y angustia, la clase 5. Y a todos aquellos que más allá de estas clases y de estos cursos y de estos conocimientos que difundimos, queréis comenzar o retomar vuestro psicoanálisis, podéis hablar conmigo tranquilamente, que os atenderé personalmente y llegaremos a un acuerdo acerca de todas las condiciones posibles para que vosotros podáis comenzar a psicoanalizaros. Mis datos de contacto los podéis encontrar en www.virginiavaldominos.com. Tanto teléfono, email, WhatsApp, todos los datos para contactar conmigo. Que nadie se quede sin psicoanálisis, por favor, si lo desea, por supuesto. Bueno, entonces estamos en la clase quinta del curso y siguiendo la dinámica que estamos manteniendo, vamos a comenzar respondiendo a las preguntas que ha habido esta semana. Y ha habido una pregunta de... no noté el nombre, pero bueno, esta persona preguntaba, además de felicitar por el canal de YouTube, Daniel Casado, buenos días Virginia, hay un sonido molesto en la transmisión, ¿será la lluvia? Efectivamente, Daniel, hoy estamos acompañados por la lluvia que nos riega para que nosotros crezcamos con todo este saber y este conocimiento que estamos recibiendo del psicoanálisis. Así que hay que dejarse regar por esta lluvia, aunque solamente sea por su sonido. Francisco Ortiz, buen día, licenciada Virginia, un saludo desde Bolivia, agradecerte por ayudarnos. Gracias, Francisco, un abrazo desde Madrid. María Segovia, buen día, buenos días, Virginia, buenos días, Marina. Este sonido que se oye es la lluvia en Madrid, cosa que agradecemos mucho. Bueno, entonces, nuestra amiga, voy a ver cuál es el nombre porque quiero contestarle personalmente. Nos hacía una pregunta, Ana Cedes, buenos días desde México. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Teníamos una pregunta por aquí de nuestra amiga, os digo el nombre. Bueno, se llama Intuición y Método, ¿vale? Nuestra amiga o amigo. Entonces, su pregunta es la siguiente. Dice,
Me encantaría tener su opinión a este respecto. 1. El mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo realiza un viaje y sufre duras pruebas para poder recuperar a su amada Eurídice de la muerte. Pero una vez obtenido el permiso de Dios, del dios Hade, para regresar al mundo de los vivos, lo único que tenía que hacer Orfeo era no mirar atrás. Pero es justamente eso lo que hace. Esa mirada de Orfeo es una mirada histérica u obsesiva. ¿Es Orfeo histérico o obsesivo? Porque el tesón y obstinación con que afronta las pruebas no darían cuenta de que es un obsesivo. Pero esa mirada que evita la realización de su deseo, ¿acaso no es histérica? ¿Se puede dar igualmente obsesivo e histérico a la vez? Se me hace nudo y difícil a veces diferenciar el desear el deseo insatisfecho y el deseo imposible. De antemano, mil gracias. Bueno, yo diría que este mito de Eurídice y Orfeo, bueno, lo que nos habla también es de la normalidad, ¿no? Y de las personas que cuando tienen que mirar hacia adelante, se ocupan de mirar hacia atrás. Puede ser una tendencia obsesiva, pero también es una tendencia un poco melancólica, ¿no? El que mira el pasado y el que se queda en el pasado porque todo pasado fue mejor que el presente o que la posibilidad de futuro. No sé si podemos hacer una clasificación diagnóstica de Orfeo, pero sí que podemos decir que el pasado no existe, al pasado no se puede volver, al pasado no se puede regresar, ni se debe, ¿no? Es siempre patológico y enfermizo querer volver a los brazos de la mamá, querer volver a esa situación que uno la ve desde ahora como si fuera mejor que la actualidad, ¿no? Hay que ir para adelante. Y bueno, y en ese camino hacia adelante a veces uno tiene que dar un pasito para detrás, 2 para adelante, 1 para atrás, 2 para adelante, 1 para atrás, como un baile, porque también todo para adelante, todo para adelante, todo para adelante sin parar en algún momento, sin dar un paso atrás cuando corresponde, pues también lleva a la muerte. Entonces es esa combinación, pulsión de vida, pulsión de muerte, 2 para atrás, 1 para adelante, que siempre nos acompaña en esa danza de la vida, en ese paseo, en ese caminar, que no es tampoco una carrera, ¿no? Sino que hay que ir caminando, paseando por la vida y disfrutando de lo que la vida nos ofrece y nos propone, ¿no? Estoy seguro que cada uno de ustedes es privilegiado en algunos aspectos de la vida, ¿no? Entonces poder disfrutar de su vida, eso es lo que no puede el neurótico, y eso es a lo que el psicoanálisis es más efectivo en esa cuestión, ¿no? Que cada uno pueda disfrutar de su propia vida. Buenos días desde París, dice Pazza y Héctor Bejarano. Buenos días desde Morella, Michoacán, México. Buenos días a todos desde Madrid. Estoy intentando proyectar mi voz todo lo posible porque está lloviendo en Madrid y este ruido es el ruido de la lluvia, ¿vale? Bueno, de todas maneras, hoy vamos a hablar precisamente de la histeria y la neurosis obsesiva. Porque si recordáis, en la clase anterior, que podéis ver en el canal de YouTube, bueno, estuvimos hablando de la fobia. Para intentar dar respuesta a este proceso a través del cual se produce la formación de síntomas, tomamos las fobias como ejemplo y estuvimos estudiando el caso de Juanito, hablamos del caso del hombre de los lobos. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor la elección de la fobia es poco afortunada. ¿Por qué? Porque la angustia, que es, digamos, el componente principal de las fobias, ya lo dijimos, ¿no? La angustia desplazada hacia un objeto fóbico es una complicación que encubre el verdadero estado de cosas, ya que hay ocasiones y neurosis, estados patológicos en los que no aparece para nada la angustia, no surge angustia, como por ejemplo sucede en la histeria. Entonces vamos a pasar ahora a hablar de la histeria, a ver si la histeria nos explica mejor este proceso de formación de síntomas. Vamos a hablar de la histeria de conversión, ¿no? La histeria de conversión ni en sus síntomas más graves presenta angustia, más bien todo lo contrario, ¿no? ¿Vale? Porque hay un tipo de histeria a la que Freud llama histeria de angustia, en la que engloba, digamos, bajo ese calificativo viene a
englobar lo que sería una histeria que presenta angustia y las fobias. Serían muy parecidos y a eso Freud lo llega a meter dentro de la misma categoría y lo llama histeria de angustia. Y esta se va a diferenciar de la histeria de conversión. En la histeria de conversión no aparece angustia. Tanto es así que el paciente o la paciente presenta sus síntomas y los ve con cierta indiferencia. No le producen angustia, no le producen nada, le dejan frío. Esa es lo que llamamos en psicoanálisis la belle indifférence, ¿no? La bella indiferencia histérica. Habla de sus síntomas y los presenta, pero como si no le pasase nada en relación a esa angustia. Perdón, a ese síntoma. Porque no presenta angustia frente al síntoma. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en la histeria? Bueno, pues son las parálisis motoras, parálisis de un brazo, de una pierna, de la mano, del pie, parálisis, ¿no? Actos o descargas involuntarias, tipo tics, tipo algún movimiento del brazo, de la pierna involuntario, que el sujeto no lo quiere hacer, dolores, ¿no? en determinadas partes del cuerpo y también alucinaciones. Todos esos son síntomas histéricos de este tipo de histeria, la histeria de conversión. En realidad, todos esos síntomas son procesos de cargas psíquicas que pueden ser fijos y permanentes o pueden ser intermitentes, pueden aparecer durante un periodo de tiempo y luego desaparecer. Y mediante el psicoanálisis lo que hemos logrado es averiguar esos procesos de descarga de energía, ¿a qué procesos sustituyen? Porque dijimos, los síntomas son sustituciones, ¿no? de ciertos procesos de deseos prohibidos que tratan de expresarse tomando otras vías y otros caminos alternativos, ¿no? Entonces, vemos que en la situación original o primitiva en la que se produjo ese síntoma, hubo represión, ¿no? Pasó algo en el psiquismo de esa persona que llevó a reprimió. Pero que en esa situación se dio ese dolor que ahora, pasados unos años o desarrollado la histeria, la persona siente como síntoma histérico. Es decir, que ese dolor que se le presenta ahora al paciente se corresponde con un dolor físico o psíquico que se experimentó en aquella situación original donde se produjo la represión. Lo mismo con las alucinaciones. Lo que ahora son alucinaciones en el paciente histérico, en realidad en aquel momento donde se produjo la represión fueron percepciones reales. La parálisis de defensa en realidad es un acto de defensa que el paciente puso en marcha en aquella situación, porque realmente se correspondía con un movimiento que debía haber hecho en esa situación y que reprimió en la situación original, ¿no? Quise matarlo y, ¿no?, me defendí de ese impulso asesino, ¿cómo? Mediante la parálisis del brazo. Entonces lo que queda ahora, el síntoma que queda en la actualidad es la parálisis del brazo, ¿vale? O sea, fue un movimiento que en aquella situación real debió ser realizado y fue inhibido, y ahora queda como parálisis. Las contracturas, otro de los síntomas muy típicos de las histerias. Realmente la contractura es un desplazamiento de una inervación muscular, es decir, un músculo que se iba a mover, ¿no? Esa inervación se desplazó a otra parte del cuerpo, a otro punto del cuerpo, produciendo la contractura. O las convulsiones, ¿no? Las crisis epilépticas o las crisis histéricas, mejor dicho, que se confunden con epilepsias neurológicas. Bueno, las convulsiones realmente son descargas de afecto que han escapado al control del yo. ¿Vale? ¿Veis entonces cómo son? Porque el mecanismo que se pone en juego en la histeria es la represión de un impulso instintivo, erótico o hostil, y la conversión, es decir, el desplazamiento de esa energía, ese afecto, de ese impulso, se desplaza e inerva
la vía somática, inerva el cuerpo, produciendo la contractura, produciendo la parálisis, ¿no? Produciendo la alucinación, porque es inervación somática o inervación sensorial, ¿vale? Ambas vías del sistema nervioso somático, ¿de acuerdo? Entonces, en la histeria, hemos dicho, no aparece angustia. En la histeria de conversión no hay angustia, aparece la bella indiferencia con respecto al síntoma. Sobre todo cuando se tratan de estos síntomas que hacen referencia a la esfera de la motilidad, del movimiento o de la percepción. Especialmente cuando se refieren a la motilidad aparece la bella indiferencia, porque cuando se refieren a la percepción, ¿no? En el caso de las alucinaciones, ahí sí que suele aparecer más displacer en el paciente, y el displacer puede llegar a ser muy intenso con los síntomas dolorosos. Wolfgang Cárdenas, buenos días, ¿cómo estás? Vale, entonces en la histeria vemos también que son síntomas que pueden aparecer sin nada de angustia, o sea que esta relación entonces entre la angustia y los síntomas no nos queda tan clara en el caso de la histeria. Y tampoco vemos muy bien cómo ha hecho el yo, ¿no? Para defenderse del síntoma una vez que el síntoma ya está constituido. Entonces vamos a ir a otra enfermedad, vamos a ir a otra patología donde esto lo vamos a ver mucho mejor. ¿Cuál es esta patología? La neurosis obsesiva, o muy conocida actualmente, se la llama mucho TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y quiero hacer una aclaración, ¿no?, de esto, porque a veces en el canal de YouTube sale alguno de nuestros seguidores diciendo, pero el TOC, el psicoanálisis no habla de TOC, el TOC es de la clasificación diagnóstica del DSM, es una cosa de la psiquiatría. Efectivamente, el psicoanálisis habla de neurosis obsesiva compulsiva, neurosis obsesiva, pero hoy en día está tan extendido popularmente, fuera de los criterios diagnósticos del DSM o de la psiquiatría, todo el mundo habla de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, se ha hecho popular, hasta hay una obra de teatro que se llama TOC, por eso utilizamos también el término de TOC, ¿vale? Pero efectivamente el psicoanálisis habla de neurosis obsesiva compulsiva, TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, el TOC, no sé si conocéis este trastorno. En el canal de YouTube tenéis todo un curso al respecto de TOC. Pero, y algunos de vosotros ya habéis hecho el curso, ¿no? Como Daniel y otros. Bueno, en el TOC es un trastorno muy particular, donde vamos a ver los mecanismos que entran en juego, pero se caracteriza en la neurosis obsesiva porque aparecen dos tendencias o síntomas que se corresponden con dos tendencias de sentido opuesto en la persona. Es como una oposición continua en el neurótico obsesivo. Entonces aparecen, por una parte, síntomas negativos, tipo prohibiciones, medidas preventivas, penitencias que se impone el neurótico obsesivo a sí mismo, ¿no? Aparecen esos síntomas negativos y, por otra parte, aparecen satisfacciones sustitutivas disfrazadas simbólicamente, ¿vale? Los dos tipos de síntomas, penitencias, prohibiciones, restricciones, medidas preventivas que se impone el paciente, y por otra parte satisfacciones sustitutivas disfrazadas simbólicamente, con otra apariencia, pero hay una satisfacción de un deseo en el síntoma. Primero aparecen los síntomas negativos, ¿no? Las prohibiciones, las restricciones, pero a medida que la enfermedad se va prolongando a lo largo del tiempo, y es decir que los pacientes con TOC, con neurosis obsesiva, viven años y años con la neurosis obsesiva hasta que llegan a consultar al psicoanalista, en muchas ocasiones se han hecho a vivir así, viven con eso como si fueran parte de ellos, hasta que ya se hace tan limitante para su vida que no les queda otro remedio que consultar a un profesional. No es necesario llegar a esos límites, les digo a todos, si ya tienen indicios de que están padeciendo una neurosis obsesiva, por favor consulten, que para eso estamos, para ayudarles a psicoanalizarse. Bueno, entonces van apareciendo a medida que se alarga el trastorno esos síntomas de satisfacción sustitutiva, porque
es frente a un impulso que trata de expresarse, primero el paciente se pone las restricciones, no, se empieza a limitar porque se asusta de ese impulso que trata de expresarse, pero a la vez, en la medida en que va prolongándose el trastorno, va buscando medios sustitutivos de satisfacer ese impulso. Es decir, es como lo más irracional en la neurosis obsesiva y lo más contradictorio, ¿no? Es como esa ambivalencia que todos los seres humanos sentimos, ¿no? Padecemos, porque nuestro aparato psíquico es así, se caracteriza por la ambivalencia, por el amor-odio hacia la misma persona, etc. Bueno, en el neurótico obsesivo esto está amplificado, ¿vale? Es como si pusiéramos un zoom ahí y esto está exageradísimo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en el neurótico obsesivo? Decíamos, primero aparecen las prohibiciones, pero la formación del síntoma va a triunfar sobre la prohibición, porque mediante el síntoma no solamente es que se cumple ese mandamiento defensivo del neurótico obsesivo, sino que también se realiza el deseo por medio de conexiones muy artificiosas, ¿vale? El síntoma lo que viene es a unir tanto la prohibición como la satisfacción por caminos de conexión muy artificiales, pero así lo hace el neurótico obsesivo, ¿vale? Esto lo que nos está mostrando es de lo que hablamos hace un par de clases, es esa capacidad de síntesis del yo. El yo tiende a sintetizarlo todo y hacerlo como si fuera parte de él, ¿no? De tal manera que el neurótico obsesivo llega a pensar que esa es su personalidad, que siempre fue así. Bueno, entonces en los casos extremos lo que consigue el neurótico obsesivo es que la mayoría de los síntomas sean ese resultado, esa amalgama de prohibiciones más satisfacción del impulso completamente contrario a esa tendencia prohibitiva o represora. Y eso es la manifestación de esa penosa ambivalencia que sufren los obsesivos, amor y odio hacia la misma persona. En los casos menos complicados lo que solemos encontrar es un síntoma en dos tiempos, es decir, primero hacen un acto que sería la ejecución de la prohibición, y después hacen otro acto que suprime todo lo hecho anteriormente, que lo deshacen, ¿no? Entonces son esas personas, esos pacientes que hacen una cosa y después la deshacen y se pasan todo el día, pierden un montón de tiempo así, ¿no? Hacen el trabajo y después, lo habré hecho bien, lo deshacen, ¿no? Apagan la luz, pero después salen de casa y piensan, he apagado la luz, vuelven otra vez a casa a ver si se han dejado la luz encendida, ¿no? Cierran el grifo, se van, me habré dejado el grifo, vuelven, lo abren, lo cierran, ¿no? Deshacen, hacen un acto, deshacen ese acto, ¿de acuerdo? En la neurosis obsesiva hay una lucha constante contra lo reprimido. Está la tendencia reprimida proveniente del ello, pero, ya hemos dicho, esa tendencia reprimida proveniente del ello sigue queriendo manifestarse, sigue queriendo expresarse. Entonces, en el neurótico obsesivo hay una lucha permanente contra ese impulso proveniente del ello reprimido, que fue reprimido y que trata de expresarse. Y que cada vez que pasa más tiempo, la lucha se va haciendo más desfavorable a la tendencia represora, es decir, que el impulso reprimido cada vez consigue con más eficiencia expresarse, aunque sea bajo la forma del síntoma, ¿vale? El síntoma viene a garantizar de alguna manera, a la vez que la prohibición, la satisfacción del deseo reprimido. Y en el caso de la neurosis obsesiva, el super yo, ¿no? La instancia moral, esta estructura que se había formado a partir del complejo de Edipo en nuestro aparato psíquico y que representa a las figuras parentales internalizadas, va a tener un papel fundamental. En el caso de la neurosis obsesiva, el super yo, que como vamos a ver ahora, se hace tremendamente estricto, tremendamente severo con el yo del sujeto. Bueno, tanto la neurosis obsesiva como la histeria tienen su origen
en el mismo punto. ¿Cuál es? Una lucha defensiva contra las exigencias libidinosas del complejo de Edipo. Es decir, son maneras de resolver el complejo de Edipo, son posiciones frente a esa serie de procesos que constituyen el complejo de Edipo, ¿no? Decíamos, impulsos hostiles y impulsos amorosos, activos y pasivos para con la madre y con el padre, ¿no? Cada uno tiene que resolver en su paso por el Edipo, en su paso por esa máquina hominizante, ese proceso civilizador que nos hace humanos, que nos lleva de ser cachorros animales a niños, sujetos de la especie humana, hablantes. Bueno, ese paso, esa lucha defensiva contra esos impulsos instintivos le pasa a todo el mundo, pero el histérico y el neurótico obsesivo responden o resuelven, ¿no?, mediante esa posición psíquica. En toda neurosis obsesiva encontramos una fase temprana o un estrato temprano donde también aparecen síntomas histéricos, ¿vale? Lo que pasa es que en la neurosis obsesiva se va a producir un mecanismo, va a entrar un mecanismo que en la histeria no se da, o se da de otra manera, ¿no? Claro, porque nos podemos preguntar, entonces, si los dos pasan por el complejo de Edipo, si los dos se tienen que enfrentar y luchar contra esos impulsos instintivos, cada uno a su modo y a su manera, ¿por qué uno, ¿no?, resuelve con una posición histérica y por qué otro resuelve con una posición obsesiva? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Se corresponde con un factor constitucional? Uno está constitutivamente preparado para la neurosis obsesiva y otro está preparado constitutivamente para la histeria, o es una cosa temporal. En el caso de la neurosis obsesiva, vemos que el yo resulta débil. Cuando el yo llega a la fase genital, ¿no?, a la fase donde fálica ya van a entrar en juego, a intervenir, sería más o menos preadolescencia, los órganos genitales, la libido del yo resulta débil y muy poco resistente. Entonces, ¿qué hace el yo? Inicia su defensa. Se defiende contra esos impulsos libidinosos provenientes del ello que ahora toman el camino de la genitalidad. Pero como el yo es débil, él se defiende frente a esos impulsos genitales. ¿Y cómo se defiende? Bueno, aplica un mecanismo que ya hemos empezado a hablar de él en otras clases, que es la regresión, ¿vale? El yo regresa de esa fase fálico-genital a una fase previa de la organización libidinal, que es la fase sádico-anal, ¿vale? En el neurótico obsesivo, entonces, no solamente hay represión como en la histeria, sino que hay regresión a la fase sádico-anal de la organización libidinal. ¿Por qué se produce esa regresión? Bueno, la explicación metapsicológica de la regresión es que hay una defusión de los instintos, hay una separación de las pulsiones, pulsión de vida, pulsión de muerte. Se separan los componentes sádicos de los eróticos o libidinosos. Bueno, aclaración, en la vida normal los componentes sádicos y los componentes libidinosos van unidos y eso trabaja para la vida. Pulsión de vida y pulsión de muerte trabajan para la vida, ambos. La pulsión de vida, eros, ¿qué es? Es nuestra tendencia a unirnos unos con otros, a formar parejas, ¿no?, para garantizar la procreación, a formar grupos, ¿no?, de personas. El eros nos une, es como el pegamento que nos une a unos con otros, el amor, ¿no?, eros. Y la pulsión de muerte, tánatos, ¿cuál es? Es la puntuación, es la separación, lo que nos separa unos de otros, ¿no? Nosotros solemos decir, para que se entienda bien, eros es lo que te lleva a besar a tu amado, ¿no? Lo besas y unidos por eros. Pero ¿qué pasa?
Si nos separaseis de ese beso sería eterno, sin separación, no habría muerte, no habría separación, entonces también eso te llevaría a la muerte, te asfixiarías en ese beso eterno con tu enamorado o tu enamorada. Entonces, la pulsión de muerte es lo que lleva a separarnos, vale, nos besamos, pero hay que separarse para poder respirar, ¿no? Nos amamos, vivimos juntos, pero hay que separarse para ir a trabajar, que cada uno pueda trabajar y pueda conseguir su salario y poder seguir viviendo, haciendo esa vida juntos, ¿vale? Es pulsión de vida, pulsión de muerte, unión, separación. Entonces, estos impulsos siempre trabajan, los dos trabajan para la vida cuando van juntos, porque necesitamos unión, pero también separación para vivir. Cuando se produce una difusión de los instintos o una difusión de las pulsiones de vida y de muerte, ahí aparece patología, ahí aparece todo pulsión de vida, ¿no? Decíamos, todo caminar para adelante, sin parar, sin puntuar en ningún momento, sin parar a descansar, también te matas, ¿no? Te mueres. Y todo pulsión de muerte, es decir, todo parálisis, sin dar un paso, pues por supuesto te enfermas, ¿no? Entonces, en el caso del neurótico obsesivo, las dos pulsiones se separan y los componentes eróticos se separan de los sádicos al principio de la fase genital, cuando está entrando en la fase genital el sujeto. ¿Qué sucede entonces? Que esta persona, decíamos, se ha sentido más cómoda en la fase sádico-anal, ha gozado más de esa fase sádico-anal, por eso regresa a la fase sádico-anal y los impulsos eróticos regresan a la fase sádico-anal, es decir, va a encontrar una satisfacción erótica en el sadismo, ¿vale? El neurótico obsesivo, por eso es tan sádico el neurótico obsesivo, ¿no? Se obsesiona y es ese típico perfil, ¿no? De persona que se obsesiona con algo y le da la paliza a su pareja, a su amigo, a quien sea, a su compañero de trabajo, hasta que lo hace llorar al otro, ¿no? Lo lleva a hacer llorar y ahí para. Ahí para su sadismo, porque si no se le acaba el juego. El neurótico obsesivo es sádico, por esa regresión a la fase sádico-anal, ¿no? La regresión es el primer triunfo del yo en su lucha defensiva contra las exigencias de la libido. Se defiende de la libido y de sus exigencias regresando a esa fase. Que, como decíamos, se defiende de los mismos de las exigencias libidinales propias del complejo de Edipo. De lo que se defiende es del complejo de castración, ¿no? Cuando llega a la fase genital, ¿no? Que ahí se le plantea al niño ese cuestionamiento de que tiene que reprimir sus tendencias genitales hacia su madre, porque aparece la amenaza de castración, en vez de aceptar esa represión o aceptar que con la madre no se puede y entonces salir por la fase genital en busca de otros objetos sexuales al mundo, el neurótico obsesivo no puede eso. Tiene un yo débil y entonces no puede reprimir esa genitalidad para con la madre, ¿no? Y sustituir a la madre por otros objetos amorosos en el plano genital, y lo que hace es regresar a la fase anal, donde ha conseguido o consigue una satisfacción sustitutiva, ¿no? Una satisfacción regresada a otra fase, ¿no? Una sustitución sádico-anal es la del neurótico obsesivo. Entonces pasa al periodo de latencia, ¿no? Después de la fase fálica viene el periodo de latencia, donde se interrumpe la sexualidad del niño, ¿no? Durante unos años, y es donde se dan esos máximos rendimientos intelectuales en el niño. Bueno, en el neurótico obsesivo es todo intelectual, ¿no? Ahí en ese momento, todo fantasía. Pero también en ese momento de periodo de latencia también es donde se constituye el superyo, que es el heredero del complejo de Edipo, y donde nacen también los límites estéticos y éticos del yo. Bueno, todas estas cuestiones en el neurótico obsesivo están exageradísimas, ¿no? Se ha puesto ahí una cantidad exagerada, tanto en el cuidado de lo ético como de lo estético, como en la severidad del superyo.
Pero claro, es como una sobrecompensación frente a sus impulsos instintivos que han regresado a la fase anal, ¿no? La fase anal, que es la fase de control de esfínteres, la fase de expulsión y retención de los excrementos, ¿no? Del sadismo. Bueno, pues entonces por eso el neurótico obsesivo, su super yo se hace tan estricto, tan severo, porque nace justo en este momento donde él ha regresado a esa fase, ¿no? Y además se exagera todas las cuestiones en el obsesivo de la limpieza, la hipermoralidad, también puede aparecer una excesiva compasión, pero como consecuencia de esa sobrecarga que se ha puesto en los límites éticos, en los límites estéticos y en el super yo para compensar sus tendencias impulsivas sádico-anales. Entonces, va a aparecer también muy severamente castigada la tentación de continuar con la actividad masturbatoria. Hay periodo fálico en el paso de la fase fálica a la fase de latencia de la sexualidad infantil. Esa tentación de continuar con la masturbación infantil va a aparecer muy muy castigada en el obsesivo. Y esas tendencias masturbatorias, onanistas, en el obsesivo ahora aparecen asociadas a fantasías también regresadas, ¿no? A esa fase sádico-anal. Aparecen muchos síntomas también típicos en el obsesivo, como el estreñimiento y otras cuestiones, ¿no? Porque frente al miedo a la castración, ¿no?, que se plantea en el complejo de Edipo y que viene a cerrar la fase de constitución de la masculinidad en el complejo de Edipo, el miedo a la castración, frente al miedo a la castración el niño renuncia no solamente al deseo hacia la madre, deseo genital, sino también al deseo de continuar con las actividades masturbatorias, ¿no? Es frente al miedo a la castración. Miedo a la castración y el deseo de mantener su virilidad, de mantener su miembro viril, ¿no? Que esto es normal y le pasa a todo el mundo cuando pasamos por el complejo de Edipo, ¿no? Recordé ahora otra pregunta que voy a responder hoy, que me preguntaba otra amiga de Facebook, que preguntaba qué pasaba en el caso de la niña, ¿no? Si la niña también aparecía la amenaza de castración, ya que la niña no tiene pene. Ahora vamos a pasar a eso, ¿no? Pero bueno, entonces el niño renuncia a la madre, renuncia a la masturbación como consecuencia del miedo a la castración, la amenaza de castración. Bueno, pero en la neurosis obsesiva esto se amplifica. Eso pasa en todo complejo de Edipo normal. También en el caso de la niña. Porque la niña, en ese momento de la etapa fálica, ella considera que tiene falo también, como el niño. Lo que pasa es que el suyo es más chiquitito. Porque lo que compara es el pene del niño con su clítoris, ¿vale? Se encuentra en un momento de sexualidad masculina todavía la niña. No ha desarrollado la feminidad. Decíamos, es la primera vuelta del complejo de Edipo donde se constituye la masculinidad tanto en el niño como en la niña. La niña también va a constituir primero su masculinidad, y es que la primera fase sexual en la niña es masculina. No hay vagina todavía, no tiene representación de la vagina, tiene representación de su clítoris como si fuera un pene. Por eso se siente agraviada en comparación con el niño. Por eso ella le reprocha a la madre que ella tiene un pene mucho más pequeñito que el de su hermano. Que qué pasó, si todavía no le ha crecido, si es tonta, ¿por qué todavía no ha crecido? O si se lo han cortado, ¿no? La han castigado, esa amenaza de castración se ha ejecutado sobre ella. Eso piensa el niño, ¿no? Por eso también ese horror a la castración se hace tan intenso en el niño. Sí, frente a la diferencia sexual, cuando ve que la niña no tiene, piensa, pues si a ella le ha pasado esto, a mí también me puede pasar, a mí también me puede suceder, ¿no? Y aparece todo ese horror a la amenaza de castración y horror a lo femenino, que muchos hombres permanece y se mantiene inconsciente, al igual que en muchas mujeres permanece y se mantiene inconsciente esa idea de inferioridad frente al hombre porque ella tiene un pene más chiquitito. Bueno, en realidad ella lo que tiene es una vagina, tiene un órgano sexual diferente, pero hasta la etapa genital de la adolescencia no va a aparecer esa representación de la diferencia sexual ni de la existencia de la vagina, ¿no?
Por eso muchos, a nivel inconsciente, en estratos inconscientes, en muchos hombres y en muchas mujeres existe esa idea, esa degradación de la mujer, como que ella es tonta, es mala, porque no le ha crecido o porque le han cortado el pene, ¿no?, en comparación con el niño. Alan García dice: buenas madrugadas, doctora. Hola, Alan. Saludos desde Ciudad de México. Una pregunta. Cuando un paciente con neurosis obsesiva, con un desarrollo de un par de décadas, ha logrado fundamentar el superyo en una deidad, adoptándolo y fusionándolo con esa figura paternal que se ha visto diezmada por el paso de los años y ahora suplantada por un dios o una religión, este paciente con una vida desarrollada pero que al cabo de los años limitada, pues ejerce y actúa basado en ideales propios autodesarrollados y autoimplantados, ¿puede llegar a un cambio? ¿Cuál es el alcance del psicoanálisis frente al poder divino de un dios autoimpuesto? ¿Cuál es el pronóstico de un paciente así? ¿Debemos esperar al quiebre mental o podemos ingresar poco a poco en los ideales del paciente con la esperanza de un cambio? Bueno, el psicoanálisis, si hay un trastorno o los trastornos con los que el psicoanálisis llega a ser más efectivo, súper efectivo, 100% efectivo, son la neurosis obsesiva y la histeria. Bueno, la fobia también, ¿no? La neurosis de transferencia en general. Es muy, muy, muy efectivo con el TOC, ¿no? Pero hay que respetar mucho el tiempo del paciente. Es el paciente el que se va a ir psicoanalizando y el que va a ir transformando ese superyo tan severo, ese Dios, como tú dices, ¿no? Ese superyo, ese Dios severo, estricto, que lo castiga, que le impone, que haga medidas restrictivas, prohibiciones, ceremoniales, ¿no? Pero lo tiene que hacer el paciente a su ritmo. El psicoanalista se limita a escucharlo para que él se pueda psicoanalizar, ¿vale? Pero es muy, 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 muy tremendamente efectivo en el TOC, en la neurosis obsesiva, el psicoanálisis. Puede que sea el trastorno de los que más efectivamente actúa el psicoanálisis sobre él. Neurosis obsesiva e histeria, ¿vale? Sí, es poco a poco, claro, es un análisis que tiene que llevar a cabo a su tiempo, en su tiempo, cada paciente. Y además vamos a ver cómo hay una cierta complejidad en el sentido de que se elaboran síntomas a 3 niveles diferentes en la neurosis obsesiva y que por tanto hay que dejar que se vaya desarrollando el análisis para que vaya actuando a esos diferentes niveles. En cualquier caso, furor curandis del psicoanalista, furor curandis del psicólogo, fuera, ¿no? Porque es como algo se encierra dentro del trastorno. Es como un niño cuando tiene la mano cerrada porque tiene algo que sabe que no está bien, que lo ha tomado indebidamente y tiene la mano cerrada y el papá le dice: ¿qué tienes en la mano? A ver, y el niño cierra aún más el puño. Lo mismo con los trastornos neuróticos, ¿no? Hay que dejar que eso se vaya desarrollando, abriendo las cadenas asociativas para poder llegar al núcleo escondido, disfrazado de la neurosis obsesiva, ¿vale? Entonces, simplemente dejar que el psicoanálisis vaya actuando y vaya funcionando en el paciente. Muy efectivo es el psicoanálisis en la neurosis obsesiva. Pero ¿qué sucede en la neurosis obsesiva? Es muy curioso, ¿no? Porque a medida que el paciente lo que pretende precisamente es alejarse de esas tentaciones onanistas, como decíamos, su síntoma consigue amalgamar por una parte la prohibición, pero por otra parte la satisfacción, cada vez el síntoma se va pareciendo más a un acto masturbatorio, ¿no? Por ejemplo, ponerse y quitarse el calcetín 20 veces. No puede salir de casa si no se quita y se pone el calcetín 20 veces. Lo pone, lo quita, lo pone, lo quita, ¿no? Es un acto masturbatorio total. O lavarse las manos 80 veces. Tiene que lavarse las manos. Es un acto masturbatorio, encubierto, disfrazado.
A medida que intenta alejarse de lo prohibido, se acerca a lo prohibido mediante el síntoma. Entonces, hay represión, hemos dicho, hay regresión, y el tercer mecanismo de defensa que utiliza la neurosis obsesiva son las formaciones reactivas. Formaciones reactivas, que son esos ceremoniales y otro tipo de síntomas que pone en marcha el neurótico obsesivo para evitar la explosión de angustia. Que si le quitas el ceremonial, ¿qué hace? Ceremoniales que están muy relacionados con los actos de vestirse, desvestirse, asearse, comer, ¿no? Tienen toda una serie de ceremoniales que le puede llevar 2 o 3 horas vestirse, 2 o 3 horas ir al baño, 2 o 3 horas comer, ¿no? Porque tiene que realizar todo un acto ceremonial para evitar que aparezca la angustia. Si tú le impides realizar el ceremonial, se produce en ellos una explosión de angustia. Bueno, entonces, en la histeria habíamos dicho que había represión y conversión. Represión, es decir, se reprime la idea y el afecto asociado a esa idea se convierte en inervación somática y afecta al cuerpo, sin que haya ninguna lesión orgánica que justifique esa parálisis, ese tic, esas alucinaciones, etc., ¿no? Entonces, una vez que ha logrado la conversión, una vez que ha hecho la represión, eso reprimido sigue trabajando desde lo inconsciente sin llegar a la conciencia, ¿no? Aparece esa disociación histérica. Lo reprimido sigue trabajando desde el inconsciente y a veces incluso el paciente en análisis habla de ello pero sin relacionarlo con lo que le pasa. Está disociado completamente, ¿vale? En la neurosis obsesiva, bueno, en la histeria por supuesto también está participando el superyo siempre está presente, aunque participe en más o mayor o menor grado. En la histeria está el superyo, que es el que ejerce una exigencia punitiva también en el síntoma. En el síntoma del histérico también hay castigo, no solamente hay realización del deseo, ¿no? Están las dos cosas. En la neurosis obsesiva, lo característico es que ese superyo, como decíamos, tiene una exagerada intensidad, es extremadamente severo. Y esa regresión a la fase sádico-anal tiene que ver con esa exigencia exagerada del superyo, porque se ha regresado a una fase caracterizada por los excrementos, por la suciedad, por el sadismo, ¿no? por la hostilidad. Entonces, claro, normal, el superyo se hace extremadamente severo porque el ello se ha desconectado del yo. El yo no puede acceder a los impulsos del ello porque está la represión en medio, ¿no? No ve lo que pasa en el ello. Pero el superyo, recordemos que es el heredero del complejo de Edipo. El superyo nace a partir del ello y el superyo tiene una parte inconsciente que sigue conectada con el ello. Entonces, el superyo sabe todo lo que pasa en el aparato psíquico. Así que aunque tú conscientemente no sepas por qué te estás castigando, por qué te pasan esas cosas que te pasan en la vida, que no te dejan avanzar y que parece que te llegan castigos desde la realidad por todos lados, bueno, es tu superyo, eres tú, ¿no? Es tu superyo que te está castigando por esos deseos que has tenido, hostiles, o por esos deseos eróticos que en el caso del obsesivo están ligados también al sadismo, ¿no? Está sobreacentuado lo sádico, el impulso hostil, pero tanto por la carga sádica como por la carga erótica regresado a la fase sádica, ¿vale? Pero el superyo, la conciencia moral, lo sabe todo, no se le puede engañar, uno no puede huir de sí mismo. Entonces el superyo aplica un estricto y severo castigo al yo, por eso que el yo ni siquiera sabe, no sospecha, porque está reprimido y está separado de ello, no lo ve, mientras que sigue estando bajo la total influencia del superyo castigador. Bueno, entonces en el neurótico obsesivo, entonces esos ceremoniales le van a llevar, como decíamos,
a repetir multitud de veces, a gastar muchísimo tiempo, tiempo que le quita de la vida, tiempo que le quita del trabajo, del amor, de la sexualidad, de las relaciones, porque está todo ahí en ese hago, deshago, hago el ceremonial, deshago, ¿no? Y ya decimos, existen casos clínicos donde son horas y horas y horas para comer, para asearse, para ir al baño. Generalmente la neurosis obsesiva debuta en la adolescencia, ¿no? o incluso más tarde. Puede haber estado anticipada por una neurosis obsesiva infantil, pero puede que no, también, ¿no? ¿Y por qué la adolescencia? Porque va a ser, la metamorfosis de la pubertad va a ser un momento clave para la neurosis obsesiva, ya que en la pubertad, ¿no?, cuando tiene que florecer la genitalidad, la diferencia sexual, etcétera, hay un incremento de la libido, hay una fuerza incrementada de la energía sexual, ¿no?, que se había interrumpido en la infancia durante el periodo de latencia y que vuelve ahora a aflorar con mucha intensidad. Entonces, si en este sujeto, si en esta persona en su infancia había quedado posicionado de esta manera obsesiva frente a esos impulsos hostiles y eróticos hacia el padre o hacia la madre, bueno, pues ahora se despiertan esos impulsos agresivos con muchísima más intensidad, tomando total o parcialmente ese camino de la regresión hacia manifestándose entonces como tendencias agresivas o destructoras. Ahora, en el neurótico obsesivo la lucha va a continuar, sigue esa lucha contra las tendencias eróticas y destructoras, pero bajo el nombre de la ética. Los neuróticos obsesivos son extremadamente pulcros, quieren hacer cumplir a todo el mundo con su ética, ¿no? Muy severos también con los otros, sin sospechar, claro, el yo se impone, se resiste contra esos impulsos crueles que provienen del ello, sin sospechar que está trabajando contra impulsos eróticos también, neuróticos, sádico-eróticos. Entonces, cuanto más repulsivos son esos impulsos provenientes del ello, reprimidos, más estricto también se hace el super-yo con respecto a esos impulsos eróticos, sádicos, que provienen del ello y que el yo actúa como si no supiese nada porque están reprimidos. Claro, por eso en el neurótico obsesivo el conflicto está agudizado y aparece agudizado en dos sentidos, ¿no? Las fuerzas defensivas se hacen más intolerantes, el super-yo, la represión cada vez se hace más intolerante, más fuerte, a la vez que las fuerzas que deben rechazarse, los impulsos instintivos, se hacen más intolerables. Como veis, es un cóctel molotov, ¿no? Es una bomba. Los impulsos prohibidos son más intolerables y las fuerzas represoras más intolerantes. Es una lucha, un conflicto, una guerra muy fuerte. La diferencia, porque seguro que algunos se estáis preguntando cuál es la diferencia entre la neurosis obsesiva y la melancolía, porque en la melancolía también se da esa lucha, ¿no? Pero en la melancolía, el melancólico, el deprimido, se ha identificado con un objeto perdido, lo ha introyectado en su propio yo. Entonces, esa lucha que se da entre el super-yo y el yo realmente es un intento de asesinato del super-yo contra el objeto perdido y que se ha interiorizado en el sujeto, hasta llegar a matarlo en el suicidio, ¿no? El suicida es un asesino tímido. En el caso de la neurosis obsesiva, ese objeto no se ha introyectado, está fuera del sujeto. Por eso el neurótico obsesivo es tan sádico con los seres queridos, con los que tiene alrededor, ¿no? Porque no se ha introyectado el objeto, todavía permanece en la realidad el objeto. Andrea Sequeira dice: buenos días desde Argentina, Chaco. Buenos días, Andrea. Bienvenida. Bueno, ¿y el neurótico obsesivo qué tiene en su conciencia? Porque normalmente el neurótico obsesivo lo que pasa es que se preocupa de cosas, tiene ideas obsesivas que le vienen a la conciencia, que no puede deshacerse de ellas, pero que si se lo cuenta a otra persona dirían: pero
Pero si eso es una tontería, ¿por qué te preocupa eso? Si eso no tiene no es motivo de preocupación, ¿no? ¿Por qué le das tantas vueltas a eso? Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que como se ha producido la represión de una idea que es la que verdaderamente genera esa preocupación y genera ese sadismo, esa hostilidad, esa idea se ha reprimido. Entonces, el afecto se ha ligado a otra idea indiferente, que es la que ha podido pasar a la conciencia, ¿no? A condición de ser disfrazado, de ser encubierto, de tener otro aspecto, puede pasar a la conciencia. Lo que pasa a la conciencia es el afecto real, pero unido a una representación que es un disfraz, ¿vale? Entonces eso que debería ser algo indiferente, algo que no le produjera nada al sujeto, le produce mucha preocupación, se le impone constantemente, no puede deshacerse de esa idea. Es decir, como si se le hubiera conocido, como si él supiera del impulso original, porque del impulso original sabe, lo que pasa es que está asociado a otra idea. Pero por eso tanto se defiende de esa idea aparentemente absurda o indiferente. El yo, por una parte, se sabe inocente, porque eso es una tontería y además no lo ha cometido él. Fijaos que el neurótico obsesivo puede llegar a ir a la policía a denunciarse por un asesinato que no ha cometido, ¿no? Bueno, en las comisarías de policía sucede eso, ¿no? Hay muchas, frente a un asesinato hay varias personas que van y que se denuncian y se autoinculpan, pero son obsesivos, no lo han cometido realmente, pero en su psiquismo han cometido otro asesinato, un asesinato inconsciente, a nivel inconsciente, ¿no? Entonces ellos tienen, por una parte se saben inocentes, pero por otra parte tienen un gran sentimiento de culpabilidad, por una responsabilidad. Ellos se sienten culpables y se sienten responsables de algo y no saben muy bien qué es ese algo. Entonces eso lo van asociando después a muchas representaciones sustitutivas de la vida, pero su culpa procede de otro lugar, es una culpa edípica, ¿no? Entonces están las dos cosas, se sabe inocente pero se siente súper culpable y bueno, y entonces está todo el día moviéndose en ese círculo, en ese circuito de síntomas obsesivos que realizan el acto prohibido a la vez que lo castigan. Él se sabe inocente pero a la vez siente una gran culpabilidad, sufriendo, padeciendo esas representaciones que se le imponen, teniendo que hacer esos ceremoniales para no sentir la angustia, etcétera. Es un círculo vicioso el del neurótico obsesivo y además cada vez más extensivo, cada vez más amplios sus síntomas, cada vez tocan más apartados y más aspectos de su vida, precisamente por esta tendencia sintetizadora del yo y también por esa exigencia exagerada del super yo, del policía, del juez interior. Bien. Así que está constantemente intentando triunfar y a la vez fracasa constantemente en ese intento de aplacar los impulsos instintivos sádicos. Cada vez se acerca más a la realización del deseo mediante la puesta en marcha de los síntomas y de las medidas de defensa. Bueno, y hasta aquí lo que os quería contar hoy acerca de la histeria y la neurosis obsesiva para que veamos esa relación del yo con el ello, con el super yo y con la producción de angustia. Si queréis, nos quedan un par de minutos para alguna pregunta, comentario, observación. Más allá de que a lo largo de esta semana, según vayáis viendo la clase y viendo el vídeo, podáis dejar vuestras preguntas aquí en Facebook o también en el canal de YouTube de Virginia Valdominos, donde podéis ver el vídeo en diferido, en unas horas estará disponible, y podéis también dejar vuestras preguntas ahí en el canal de YouTube para que la semana que viene comencemos la clase respondiendo a las preguntas.
Bueno, así que hemos visto en la clase anterior, estudiamos la fobia y en esta clase hemos estudiado la histeria y la neurosis obsesiva con los diferentes mecanismos que aplica a cada uno. Daniel Casado pregunta, ¿podemos colocar a las personas negativas en el grupo de los neuróticos? Las personas negativas, estas que siempre ven todo mal, de que va a pasar algo, siempre lo ven todo gris, ¿no? Siempre se anticipan a la realidad, pero porque va a pasar algo. Van hacia casa, ven una ambulancia y piensan, ay, a ver si le ha pasado algo a mi marido, a ver si le ha pasado algo a mi hijo, ¿no? Siempre piensan así. Esos están más encuadrados dentro de la neurosis de angustia. La neurosis de angustia, es decir, ellos tienen ese quantum de angustia, ese quantum, digamos, de tensión psíquica que está por encima de lo tolerable para ellos, y entonces lo que intentan hacer es vincular esa energía desagradable a ciertas representaciones para descargarlas de alguna manera, pero siempre suelen ser representaciones negativas de cosas que le van a pasar a los demás, en el caso de la neurosis de angustia. En el caso de la hipocondría es representaciones negativas sobre algo malo que les va a pasar a ellos, de que están enfermos o que se van a enfermar, ¿vale? Suele ser más del orden de la neurosis actuales, neurosis de angustia. Pero ¿qué pasa? Que es que se dan las neurosis mixtas, efectivamente. Es que puede haber una neurosis obsesiva combinada además con neurosis de angustia, ¿vale? Si este neurótico obsesivo tiende a la masturbación real, probablemente, ¿no?, pueda desarrollar una neurosis de angustia, o a la abstinencia real en su vida sexual actual, adulta, puede desarrollar también una neurosis de angustia, ¿no? O sea, se pueden dar después las neurosis mixtas, ¿de acuerdo? Con lo cual se complica todavía más la cuestión, la cosa, ¿no? Pero sí, serían neuróticos actuales. Tiene más que ver con la... Si estas vemos que tiene que ver con la sexualidad, su origen está en la sexualidad infantil del sujeto, porque son represiones que se produjeron en la infancia, tanto en la histeria como en la neurosis obsesiva como en la fobia. En las neurosis actuales, que tenéis un curso también en el canal de YouTube, Daniel ya lo ha hecho, ese curso, tiene más que ver con la sexualidad actual, con la sexualidad genital adulta, ¿vale? Que serían la neurosis de angustia, la hipocondría, la neurastenia, y si persisten, eso va a dar lugar o puede dar lugar a una enfermedad psicosomática. Bueno, queridísimos míos, amigos, seguidores, alumnos, hasta aquí la clase de hoy del curso Inhibición, Síntoma y Angustia, clase 5. Pero seguimos la próxima semana con el punto 6 del texto homónimo de Sigmund Freud, Inhibición, Síntoma y Angustia. Así que os invito a que lo leáis para la semana que viene y que dejéis vuestras preguntas en Facebook, en YouTube, en el chat, donde queráis, y continuamos la próxima. A todos aquellos que padecéis algunos de estos síntomas, algunos de estas problemáticas y que queréis vivir mejor, que queréis psicoanalizaros, bueno, podéis contactar conmigo en www.virginiavaldominos.com, que os ayudaré gustosamente, y que nadie se quede sin psicoanálisis. Hablamos en la primera entrevista, pactamos los precios y comenzamos a trabajar sobre tu personalidad inconsciente. Alan Garfias, cuando el neurótico comienza a ser justo con él, con sus allegados, es que el superyo está tratando de reprimir los deseos del ello, inmediatos o pasados. Si el neurótico, por su forma de ser tan estricta y severa, comienza a recibir estimulaciones positivas y retroalimentaciones positivas, como por ejemplo buenas calificaciones en escuela, ascensos en el trabajo, una pareja. Bueno, no, eso no funciona muy bien con el neurótico obsesivo.
Por mucho que la gente le diga, sí, tú eres maravilloso, por mucho que le digan, pero eso es una tontería, porque no depende, no es una cosa racional, es una cosa inconsciente, es un mecanismo inconsciente el que se ha puesto en juego. Entonces hay que trabajar sobre esos mecanismos inconscientes de la represión y la regresión y la producción de formaciones reactivas para que el trastorno se vaya curando. Realmente hace falta un tratamiento especializado, tratamiento psicoanalítico para curarlos, una enfermedad, la neurosis obsesiva, ¿vale? En mayor o menor grado, depende de la cantidad, que sea más grave o menos grave, pero es una enfermedad que requiere tratamiento. Ana Cebes, gracias por esto. Vera Lucía, en el caso del neurótico obsesivo puede que no haya aceptado e introyectado las leyes y límites y necesita este superyo tan fuerte para controlarlo. Sí, puede ser, tiene que ver también por supuesto con los límites y con la ley, porque como hay esa regresión a la fase sádico-anal, ahí todavía no estaba, bueno, se está imponiendo, ahí van a hacer también un límite, los límites a los diques a la sexualidad infantil. Ahí nace un dique que es la moral, en la fase sádico-anal. Tiene que nace la moral, nace la repugnancia frente a las heces. Van a nacer ahí, por eso se exacerba también tanto su superyo. Claro, porque están las tendencias sádicas, las tendencias eróticas y sádicas propias de la fase sádico-anal, pero a la vez, claro, ya es un adulto, no es un niño, por eso el superyo que ve esas tendencias, aunque el yo no lo vea, se hace tan estricto. Claro que tiene que ver con los límites. Además, esa fase todavía es previa a la fase de interdicción del incesto, la fase fálica, cuando interviene el padre, ¿no? Que es el que pone los límites. Pero el superyo viene a hacer esa función de padre exagerada. Está todo exagerado en el neurótico obsesivo. También ese padre que parece un dios, como decía Alan anteriormente, es una exageración de lo que debe ser el superyo, ¿no? El superyo no tiene que ser tan... O sea, que a veces somos demasiado moralistas. La moral mata, la moral acaba matando, ¿vale? Entonces hay que... El psicoanálisis también es un trabajo para ir disminuyendo también esa severidad de ese superyo tan exagerado y tan hipermoralista, ¿no? Que, insisto, en el neurótico obsesivo es como una exageración, pero en todos los seres humanos hay un superyo que también se puede hacer hipermoral. Osvaldo, muchas gracias, doctora, siempre un gusto escucharte, saludos desde Ciudad de México. Y Alan García, si existe forma de debilitar o tratar a una persona así, que al fin de cuentas parece ir todo bien, cuando en la realidad inconscientemente no lo está. Exacto. La forma de tratar estas problemáticas es el psicoanálisis, la forma de tratamiento de estos complejos inconscientes. Complejos porque son complejidades, son una serie de procesos que se han producido a nivel inconsciente y que han quedado fijados así en esa persona, y que para poder modificarlos también tenemos que actuar inconscientemente sobre ellos. El tratamiento, el método, la técnica para hacerlo es el psicoanálisis. ¿Dónde podemos obtener más información de eso que dijo la moral mata? Bueno, en toda la obra freudiana, ¿vale? Pero aquí en este texto de Inhibición, síntoma y angustia podéis encontrar más datos y más información sobre ello, y en las próximas clases vamos a seguir hablando del superyo y de la hipermoralidad del superyo. En todos los textos freudianos también, donde nos habla en el yo, en el ello y el superyo, también el yo y el ello, que tenéis un curso, también hablamos del superyo y de sus funciones y de la estricta moral del superyo y de sus consecuencias, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos y continuamos la próxima semana. ¡Chao! ¡Buen día!